El primer clásico de la temporada en el fútbol español tuvo de todo. 3 goles en 45 minutos, jugadas de posición adelantada cuestionables, goles increíbles, un penal atajado e incluso una tarjeta roja. Pero lo que creo que se llevó el foco del partido, incluso más allá del resultado, más allá de que el Real Madrid haya cumplido con la asignatura de ganarle a un rival de su nivel, e incluso más allá de que el Barça haya perdido y se haya colocado a 5 puntos de diferencia respecto al Madrid, fue la confrontación que hubo entre los dos equipos luego de que el árbitro pitara el final del encuentro. Y esta es una imagen que me recuerda mucho a los clásicos de antaño, esos clásicos en donde Ramos y Pepe confrontaban a Puyol y Piqué, donde Guardiola tenía sus más y sus menos con Mourinho, y donde jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo tenían su rivalidad en el punto más álgido. Muy contrario a mi video de la previa de este partido, tuvimos un clásico con muchas emociones, momentos de fútbol para uno como para otro. Si bien en lo deportivo uno fue mejor que el otro, es cierto que tanto el Madrid como el Barça pasaron apuros en ciertos momentos del partido, pero aún así creo que el resultado fue bastante justo. E incluso tras el penal atajado y los goles anulados con dudas, creo que el resultado hubiese sido un poco más abultado a favor del Madrid. Por este sazón que hubo en este partido en particular, la pregunta es: ¿los clásicos volvieron a ser como antes? A ver, antes de hablar de lo ocurrido después del partido, quiero hablar un poco del partido en sí. Un poco breve para luego ir a la otra parte que quería desarrollar más y la razón de este video. El partido en planos generales estuvo muy entretenido. El hecho de haber marcado los 3 goles del marcador en el primer tiempo, se pudiera pensar que fue un partido muy desbalanceado entre el primer tiempo y el segundo tiempo, pero no es del todo así. El partido empezó con una complicada decisión arbitral en la que una jugada de ataque de Vinicius Jr. traba con Lamine Yamal. Si bien en principio el árbitro pitó penal a favor del Real Madrid, tuvo que ser corregido por el VAR y terminó siendo anulado. Minutos después, Mbappé probó desde fuera del área marcando un golazo, pero que también fue anulado por fuera de juego. Para mí estuvo mal anulado, de hecho debió haber sido gol. Aún así, pocos minutos después, Mbappé consiguió batir a Chesney y marcó el primer gol del encuentro. Poco después de eso llegó el empate de la mano de Fermín, a pase de Rashford. Pero el empate no duraría mucho. Minutos después, Bellingham consiguió interceptar el balón tras una salida extraña de Chesney y logra batir al portero polaco. En el segundo tiempo, si bien hubieron ocasiones para ambos equipos, e incluso un poco más para el Real Madrid diría yo, el partido quedó 2-1. Cabe destacar que en el segundo tiempo Vinicius fue sustituido y su polémica reacción tras el cambio generó malestar en el club merengue. No gustó mucho al cuerpo técnico y al banco suplente del Real Madrid, pero el gran protagonista de la noche creo que fue Lamine Yamal. Nada que ver con lo futbolístico porque no jugó un buen partido, solo tuvo un pase clave para Koundé en los últimos minutos de partido que el francés no supo aprovechar, pero más allá de eso muy poco. Y es que la polémica, y creo que la principal razón de la trifulca post partido, se debe a declaraciones que dio Lamine Yamal en un evento de la Kings League entre semana, donde en una charla distendida recordó el 0-4 del Barça al Real Madrid en el Bernabéu la temporada pasada, y sobre el hecho del tema arbitral con el Real Madrid y el hecho de quejarse, o al menos así lo explicó con sus propias palabras. Esto generó una crispación en el vestuario del Madrid. De hecho, se comentó esto durante la semana, se comentó esto en la previa del clásico, que estas declaraciones no habían caído bien en el vestuario del Real Madrid. Y de hecho, tras ganar el partido, la mencionada trifulca empezó cuando Thibaut Courtois y Dani Carvajal fueron a hacerle gestos a Lamine Yamal respecto a que hablaba mucho. Según se puede apreciar en las imágenes, Lamine Yamal fue a saludar a Carvajal después del partido, pero luego también intervino Courtois. Carvajal le hizo el gesto de hablar mucho. Incluso hasta Vinicius le dijo a Lamine Yamal de que hablaba mucho. Un poco raro viniendo de Vini, las cosas como son, pero bueno. Total que todo este tema lo que hizo fue generar esa confrontación al final, donde incluso Rafinha, muchos jugadores, tanto del Real Madrid como el Barça, estuvieron involucrados. Y me hizo recordar esas épocas en donde el clásico en gran medida también se jugaba en los bancos. Puyol contra Ramos, Piqué, por ahí Pepe, Busquets, Arbeloa. Y al final todas estas cosas me hicieron recordar un poco esas épocas, donde se vivía esa rivalidad de una manera más pasional, por así decirlo. Si bien como seguidor del Barça admito que las declaraciones de Lamine Yamal y su comportamiento no fueron correctas, esto sirvió para darle ese toque extra al partido y creería yo que hasta le dio esa inspiración al Real Madrid para vencer al Barça. Siempre y cuando no salga del terreno de juego y todo quede ahí, creo que es algo que como aficionados viviéndolo desde fuera nos da cierto gusto.
Pero ¿tú qué piensas? ¿Estuvieron bien las acciones de Lamine Yamal? ¿Se equivocó Lamine Yamal con esas declaraciones? Que creo que sí. ¿Crees que la reacción de Vinicius estuvo un poco de más? ¿O crees que todo esto es simplemente negativo para los clásicos? ¿O para el devenir del fútbol? ¿O para el espectáculo de fútbol? Y si crees como yo que el clásico tuvo muchas emociones a diferencia de lo que yo creía en la previa. Y nada, déjame tu opinión acá abajo en los comentarios, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.